Diciembre de 1994. México enfrenta una de sus más graves crisis económicas. El peso cae, la inflación se dispara y miles de personas quedan sin empleo ni ahorros. La incertidumbre se apodera del país, pero ¿qué nos condujo hasta aquí? Esta es la historia de la crisis de 1994, también conocida como el efecto tequila y su impacto en México y el mundo. Historia en la cual se refleja un mal manejo por parte del gobierno para controlar la situación, reflejando su falta de normatividad legal y corrupción al legalizar el anatocismo, o el cobro de intereses capitalizados. Durante los años 50 y 60, México vivió un periodo de crecimiento económico acelerado, conocido como el Milagro Mexicano. El Estado jugó un papel protagónico en la economía, impulsando la industrialización a través del modelo de sustitución de importaciones. Se creó infraestructura pública y se fortalecieron empresas estatales en sectores clave como energía, telecomunicaciones y banca. El país experimentó altas tasas de crecimiento del PIB, lo que permitió mejoras en el nivel de vida de la población. Las personas solicitaban créditos e hipotecas, debido a la falta de regularización de la banca privada y la facilidad en las que éstas otorgaban préstamos a las personas, pues sabían que el gobierno los rescataría, algo provechoso para los bancos, pero desventajoso para los ciudadanos, pues erróneamente creían en una prosperidad que pronto se iba a derrumbar y en la cual solo ellos serían afectados. El milagro mexicano, que pensaba que continuaría así por mucho tiempo y que llevaría a México a ser una potencia mundial, no duró mucho, pues el mal manejo de este modelo neoliberalista provocó que a principios de los años 80 el modelo comenzara a desmoronarse, debido a que este modelo dependía en gran medida del gasto público y del financiamiento externo, lo que, con el tiempo, lo hizo insostenible. En la década de los 80, la estrategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones comenzó a colapsar, debido a la crisis de la deuda externa en 1982, que llevó a la devaluación del peso y a un crecimiento descontrolado de la inflación, como la caída de los precios del petróleo, que redujo los ingresos del Estado y debilitó su capacidad para intervenir en la economía, y al aumento de la deuda pública, que llevó a México a depender del Fondo Monetario Internacional y sus políticas de ajuste estructural. En respuesta, los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari implementaron un agresivo programa de reformas neoliberales, caracterizado por la privatización de empresas estatales, incluyendo Telmex, bancos y aerolíneas, como la flexibilización de regulaciones laborales, lo que debilitó los derechos de los trabajadores, y la reducción del gasto público, afectando áreas como educación, salud y bienestar social. La apertura comercial y financiera, permitiendo la entrada masiva del capital extranjero. Este proceso tuvo graves consecuencias sociales, ya que millones de familias vieron disminuir su poder adquisitivo, debido al llamado ajuste estructural, que incluyó el estancamiento del salario mínimo y la precarización del empleo. En 1992, como parte de su estrategia económica, Carlos Salinas de Gortari negoció y firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, que entró en vigor en enero de 1994. El Tratado de Libre Comercio fue promovido como una oportunidad histórica para integrar a México más profundamente en la economía global, particularmente con los Estados Unidos y Canadá. Se esperaba que el TLC aumentara las exportaciones mexicanas, atrajera inversiones extranjeras directas y generara empleo. Sin embargo, detrás de este aparente éxito, la economía mexicana era mucho más frágil de lo que parecía, provocando algunos problemas como un déficit en cuenta corriente, donde México importaba mucho más de lo que exportaba, lo que generaba un desequilibrio en la balanza de pagos. La estabilidad económica dependía de la entrada de inversión extranjera, que en su mayoría era capital especulativo, que es dinero que entra al país buscando ganancias rápidas y que se retira fácilmente en momentos de crisis, y la sobrevaluación del peso, que para mantener la confianza en la economía, el gobierno mantuvo un tipo de cambio fijo, lo que generó una burbuja financiera insostenible y una fuga masiva de capitales. A pesar del aparente crecimiento, gracias al desarrollo de la inversión extranjera, México tenía serios problemas estructurales. Uno de los principales riesgos era el tipo de cambio fijo, instaurado por el gobierno de Salinas de Gortari para controlar la inflación y atraer inversión extranjera. Sin embargo, mantener esta paridad artificial requería enormes reservas de dólares, algo que el país no tenía en abundancia.
El modelo económico implementado por Salinas se basaba en atraer capitales especulativos mediante tasas de interés elevadas y estabilidad cambiaria aparente, pero esto solo funcionaba en el corto plazo. En realidad, la economía mexicana se sostenía en una burbuja financiera. Mientras el gobierno presumía estabilidad, el país se endeudaba cada vez más en dólares. La enfermedad holandesa se hizo presente en la economía mexicana. Este fenómeno ocurre cuando un país depende excesivamente de una fuente de ingresos externas, debilitando su industria local. En México, la sobrevaloración del peso, combinada con una apertura comercial descontrolada, hizo que los productos nacionales no fueran competitivos frente a los importados, debilitando la producción interna y aumentando el desempleo. Además, el Banco de México aplicó políticas monetarias que favorecían el crecimiento especulativo de la banca privada. Los bancos ofrecían créditos sin suficiente respaldo, creando una falsa sensación de prosperidad. Se emitieron tesobonos, instrumentos financieros respaldados en dólares que prometían altos rendimientos, lo que atrajo inversionistas a corto plazo. Sin embargo, estos bonos representaban un peligro latente. Al menor indicio de crisis, los inversionistas retirarían su dinero y el país quedaría sin reservas internacionales. Mientras tanto, los grandes bancos y corporaciones obtenían ganancias astronómicas, mientras que los sectores más vulnerables de la población veían cómo sus salarios se estancaban y su poder adquisitivo se deterioraba. La desigualdad social aumentó y la insatisfacción de la población creció. Pero los problemas económicos no eran el único factor de riesgo. A esto se sumó una creciente inestabilidad política. En enero de 1994, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas desató incertidumbre. El mundo observó con asombro cómo indígenas armados desafiaban al gobierno mexicano, denunciando la pobreza y la marginación en el sureste del país. Tan solo 2 meses después, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana, lo que sacudió a la clase política y al país entero. Su muerte generó dudas sobre la estabilidad del gobierno y despertó sospechas de una crisis interna dentro del PRI. Como si esto fuera poco, en septiembre del mismo año, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado de Salinas de Gortari, también fue asesinado en un hecho que a muchos consideran parte de una lucha de poder dentro del partido. La violencia política y la incertidumbre generaron pánico entre inversionistas nacionales y extranjeros, quienes comenzaron a retirar su capital. El 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo asumió la presidencia de México en medio de una tormenta financiera. Su gobierno heredó una economía frágil, con reservas internacionales al borde del colapso y una confianza en los mercados internacionales que se desmoronaba rápidamente. Al tomar posesión, Zedillo se encontró con un dilema: mantener la paridad artificial y arriesgarse a una crisis de pago inminente o devaluar el peso y enfrentar las consecuencias de un golpe económico sin precedentes. Sin muchas opciones, el 20 de diciembre de 1994, su gobierno anunció una devaluación del peso en un 15%, lo que se esperaba que fuera una medida controlada y limitada para aliviar la presión sobre las reservas internacionales. Se convirtió en un desastre financiero. En lugar de tranquilizarse, los inversionistas entraron en pánico. El temor a una crisis mayor provocó una venta masiva de activos mexicanos. Acciones, bonos y propiedades fueron liquidados a precios de remate. Las empresas extranjeras que habían invertido en México comenzaron a retirar su capital de manera apresurada, acelerando la fuga de divisas. El peso, que antes de la devaluación se cotizaba a 3.4 unidades por dólar, se desplomó, en cuestión de semanas, superando los 7 pesos por dólar. La inflación se disparó, encareciendo productos básicos y reduciendo aún más el poder adquisitivo de la población. La deuda externa, mayormente denominada en dólares, se duplicó prácticamente de la noche a la mañana, llevando a miles de empresas a la quiebra. La crisis bancaria no tardó en manifestarse. Los bancos que habían otorgado créditos en dólares a tasas preferenciales bajo el supuesto de una estabilidad cambiaria indefinida, se encontraron de repente con una cartera vencida gigantesca. Millones de mexicanos que habían solicitado préstamos en dólares para viviendas, autos o negocios se vieron incapaces de pagar sus deudas, debido a la nueva paridad del peso. La economía mexicana entró en recesión. Despidos masivos, cierres de empresa y una caída generalizada en la actividad económica golpearon con más fuerza a la clase media y baja, mientras que las grandes corporaciones y los bancos buscaron protección del gobierno, siendo el Fobaproa la salvación de la clase alta. ¿Cómo describirías la situación económica de 1998?
Fue un periodo muy feo para nosotros, ya que incluso tuvimos que mandar a nuestros hijos a trabajar, ya que no rendía lo que generábamos, pero era lo que se tenía que hacer para sobrevivir. En medio de la crisis financiera de 1994, el sistema bancario mexicano estuvo al borde del colapso. Para evitar una quiebra masiva, el gobierno recurrió a un mecanismo que, en teoría, debía proteger a los ahorradores y garantizar la estabilidad económica, el FOBAPROA. Sin embargo, lo que se presentó como una solución se convirtió en uno de los escándalos financieros más grandes de la historia de México. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue creado en 1990 como un mecanismo de respaldo financiero. Su propósito inicial era garantizar que, en casos de crisis, los bancos pudieran ser rescatados sin que los depositantes perdieran su dinero. Sin embargo, lo que comenzó como un fondo de protección terminó convirtiéndose en un gigantesco rescate bancario financiado con dinero público. A medida que la crisis se profundizaba, los bancos comenzaron a acumular las deudas impagables. Ante esta situación, el gobierno decidió intervenir a través del FOBAPROA para evitar el colapso total del sistema bancario. Pero, en lugar de ayudar a los ciudadanos endeudados, el rescate benefició principalmente a las instituciones financieras. Primero, los bancos transfirieron sus créditos incobrables al FOBAPROA, que asumió esas deudas. El gobierno otorgó apoyo financiero a los bancos, dándoles liquidez para seguir operando. Se permitió la fusión y ventas de bancos quebrados, facilitando que bancos extranjeros entraran al mercado mexicano. Los créditos hipotecarios y empresariales se vendieron a empresas privadas, que continuaron los juicios para recuperar las propiedades. Estas medidas trajeron problemas. Dentro de ellos se encontraban los siguientes. Fue un rescate de banqueros, no de deudores. Se utilizó dinero público para salvar a los bancos, pero las personas que debían créditos no recibieron ningún apoyo. Muchas familias perdieron sus casas, terrenos y negocios, ya que los bancos continuaron cobrando a los adeudos sin considerar la crisis económica. Hubo corrupción y fraudes. Algunos bancos inflaron sus pérdidas para recibir más dinero del FOBAPROA. Se descubrió que préstamos millonarios a empresas fantasmas fueron absorbidos por el fondo. Banqueros involucrados en fraudes no fueron castigados y algunos incluso se beneficiaron de la crisis. Y lo más importante, el rescate se convirtió en deuda pública. En 1999, el FOBAPROA se convirtió en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, y la deuda del rescate bancario se transformó en abonos a pagar en 30 años. Hasta la fecha, los mexicanos siguen pagando esa deuda con sus impuestos. Mientras los bancos eran rescatados con dinero público a través del FOBAPROA, miles de mexicanos se enfrentaban deudas impagables, pero no todos aceptaron quedarse de brazos cruzados. En el campo y en las ciudades comenzó a gestarse un movimiento ciudadano que cambiaría la forma en que los deudores enfrentaban a la banca. El Barzón. Entre agosto y noviembre de 1993, los primeros en alzar la voz fueron los productores rurales, deudores de la banca agrícola. La caída de precios internacionales y las altas tasas de interés los habían dejado sin margen de maniobra. Comenzaron entonces a organizarse, a marchar y a bloquear instituciones financieras en sus estados, exigiendo soluciones a sus deudas. Estas primeras campañas, aunque regionales, sentaron las bases para un movimiento que pronto abarcaría a miles de personas en todo el país. Lo que comenzó como una resistencia absoluta al pago de las deudas evolucionó rápidamente. Su primer lema fue: debo, no niego, pago, no tengo, reflejando la desesperación de quienes no podían cumplir con los altos intereses y la devaluación. Sin embargo, con el tiempo, el movimiento adoptó una nueva estrategia: demostrar su voluntad de pago, pero exigiendo condiciones justas. Así surgió su nuevo lema: debo, no niego, pago lo justo. El Barzón se convirtió en un movimiento diverso, compuesto no solo por campesinos, sino también por pequeños empresarios, comerciantes y familias de clase media que vieron sus deudas dispararse tras la crisis de 1994. Se organizaron en redes de apoyo, impidieron desalojos, realizaron protestas en bancos y presionaron para que se legislara en favor de los deudores. A pesar de la represión, el Barzón logró avances importantes. Su presión social llevó a que el Congreso discutiera reformas para proteger a los deudores, y aunque no consiguieron todo lo que exigían, lograron visibilizar los abusos del sistema bancario y poner en el debate nacional la necesidad de una banca más justa. 4 años después de la crisis de 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión clave que cambiaría el panorama financiero del país: la legalización de la capitalización de intereses en contratos mercantiles, pues el máximo tribunal resolvió que la capitalización de intereses era válida siempre que existiera un pacto expreso entre las partes.
Esto significaba que los bancos podían seguir cobrando intereses sobre intereses. Esta medida, aunque presentada como un intento por dar estabilidad al sistema bancario, terminó beneficiando principalmente a los bancos y afectando a miles de deudores que aún sufrían las secuelas de la crisis. Recordemos que la figura del anatocismo implica el cobro de intereses sobre intereses vencidos y no pagados, pero que se encuentra prohibida en la legislación mexicana. Sin embargo, el artículo 363 del Código de Comercio permite que las partes acuerden la capitalización de intereses, es decir, que los intereses vencidos se sumen al capital original para generar nuevos intereses. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia de 1998, confirmó que esta práctica es válida en materia mercantil. En dicha época, antes de que se suscitara la crisis, muchas personas vieron el milagro mexicano como una oportunidad de pedir préstamos y endeudarse, pues veían un gran futuro para México, por lo cual tomaban los préstamos con las condiciones ventajosas para el banco, aceptando la capitalización de los intereses con la idea de que en un futuro podrían pagarlos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? El error de diciembre, que cambió la vida de muchas personas. A pesar de las críticas y del impacto negativo en miles de deudores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentó que su función no era crear leyes, sino interpretarlas. Sin embargo, para muchos mexicanos, esto fue visto como una muestra más de cómo las instituciones favorecieron a la banca sobre la población afectada por la crisis. Las tasas de interés que se establecían en los préstamos con los bancos solían ser muy altas en beneficio de la banca, pues aprovechaban de la legislación para tomar ventaja, lo que hizo que muchas personas no pudieran pagar sus deudas después de la caída del peso. Miles de familias perdieron sus propiedades y patrimonios debido a deudas que crecían sin control, pues esta interpretación hacia el anatocismo provocó que la clase media y baja que tenía préstamos perdiera todo por los intereses altísimos que no pudieron pagar, mientras que la clase alta, perteneciente a la banca, no sintió el efecto. El impacto en la población fue brutal, miles de empresas quebraron, la inflación alcanzó el 50% en 1995 y las tasas de interés se triplicaron. Las personas que tenían créditos en dólares quedaron atrapadas en una deuda impagable. Los bancos se desplomaron y el gobierno tuvo que intervenir con un rescate financiero multimillonario. ¿Conoces a alguien que haya perdido su trabajo o negocio? Sí, muchos perdieron su trabajo o negocio. Un amigo de la familia tenía una pequeña tienda de barrotes y de un mes a otro no pudo seguir pagando a los proveedores. Al final tuvo que cerrar. También recuerdo de un primo de un amigo. Trabajaba en una empresa de construcción, pero por la crisis lo despidieron. Fue una época difícil para todos, especialmente para las pequeñas empresas. Pero la crisis no quedó contenida en México. El colapso financiero tuvo repercusiones en toda América Latina. La desconfianza en los mercados emergentes llevó a inversionistas internacionales a retirar su capital de otros países de la región, teniendo un efecto dominó. Brasil, Argentina y otros países vieron cómo sus monedas y mercados bursátiles sufrían caídas significativas. Este fenómeno, bautizado como el efecto tequila, trascendió las fronteras mexicanas y puso en evidencia la fragilidad económica de varios países en desarrollo. Estados Unidos, preocupado por el impacto que esto podría tener en su propia economía y en la estabilidad regional, intervino. En representación de los Estados Unidos de América, el presidente Bill Clinton aprobó un paquete de rescate financiero de $50,000 millones, gestionado a través del Fondo Monetario Internacional y del gobierno estadounidense. El rescate ayudó a estabilizar momentáneamente el peso y a restaurar algo de confianza en los mercados, pero tuvo un alto costo social y económico. México quedó atado a una serie de condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, incluyendo recortes al gasto público, aumento de tasas de interés y la reestructuración de su sistema financiero. Como en otras crisis financieras, la mayor carga recayó sobre la población, que sufrió desempleo, pobreza y un deterioro en su calidad de vida. La crisis de 1994 dejó lecciones claves, como el peligro de depender del capital extranjero a corto plazo, los riesgos de la deuda en moneda extranjera y la importancia de instituciones financieras sólidas. Las enseñanzas de la crisis de 1994 siguen vivas hoy en día. México, aunque fortalecido por las reformas que implementó, no puede olvidar los riesgos de la inestabilidad económica y la importancia de un desarrollo equilibrado. La crisis dejó cicatrices, pero también enseñanzas que ayudan a construir un México más resiliente. La historia del efecto tequila nos recuerda que las malas decisiones económicas pueden afectar la vida de millones de personas. En un mundo cada vez más interconectado, las crisis no respetan fronteras y entender el pasado es clave para evitar errores en el futuro.